Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Muy bienvenidos a Vida para Todos, este espacio de cada tarde de lunes a viernes que compartimos con usted. Aquí desde Alajuelita, San José, Costa Rica. Pastor Federico, estamos aquí para compartir un tiempo precioso, disfrutar de palabra, ¿no? Hablar un poco acerca de la palabra de Dios. Eso es bueno, hablar de la palabra, la maravillosa, gloriosa, poderosa, revelada palabra de Dios. Me encanta esta palabra revelada, porque conocemos a Dios a través de la Biblia. Y cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la revelación de Dios. Muy bien, saludo a todos los amigos que nos acompañan, a todos aquellos que siempre nos están enviando cariños, nos mandan comentarios, nos mandan deditos para arriba, corazoncitos, ¿no? A todos ellos, muchísimas gracias, a todos, ellas y ellos, ¿no? Los que nos miran en el viejo continente, en Europa, los que nos miran aquí en el nuevo continente, en América, ¿no? En América del Sur, en América Central, en América del Norte, le mandamos un gran cariño a toda esa gente y al resto de la gente que va a ver posteriormente, porque este es un programa que está en internet y internet puede verlo en cualquier parte del mundo. Lo pueden ver allí, por ejemplo, en Siberia, ¿no? Allá en el oeste de Rusia, en el este de Rusia, ¿no? Pueden ver gente allí del otro lado del mundo, en Kamchatka, ¿no? Lo pueden ver no sé, en Groenlandia, se puede ver en cualquier lugar este programa porque está en internet. Simplemente entran, el que ponga Vida para Todos, allí voy a aparecer yo. Ahí va a aparecer el programa y ahí va a aparecer el mensaje de la palabra de Dios. Así que un gran cariño para todos los que nos ven, los que son por lo menos los hispanos parlantes que pueden verlo en español. Muy bien, después de dar los saludos pertinentes a todos, ¿no? También quiero recordarle que estamos en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Vida para Todos. Vida para Todos CR, ¿sí? Conectate a Vida para Todos CR. Es bueno que te conectes, suscríbete. Aquí arriba tenés la dirección. Vida para Todos, también estaba en la placa que te puse anteriormente. Vida para Todos CR, suscríbete, toca la campanita y queda suscrito a nuestro canal. Mando un saludo entonces a todos nuestros suscriptores. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a la palabra de Dios, porque eso es lo que nos tiene aquí en esta tarde. La palabra de Dios es la que nos tiene en este lugar. Muy bien. Como ustedes saben, estamos en una serie, haciendo una serie, que ya estamos hoy por el capítulo, hoy es 18 de agosto, si no me equivoco, sí. Estamos en el capítulo 25 de esta serie. Estamos en el capítulo 25 de esta serie y estamos cortos todavía, ¿no? Hay bastante material para charlar todavía, bastante material bíblico para charlar acerca de este tema que es de vital importancia para la iglesia, que se llama evangelismo personal. Evangelismo personal. Así que, primero que nada, quiero recordar que este tema de evangelismo personal está apuntado hacia la iglesia. Estamos apuntando a la iglesia. Y estamos apuntando a la iglesia, ¿por qué? Porque la necesidad en el mundo es abismal, la necesidad que hay en la sociedad es grande, ¿no? Mire, aquí nomás para contarle un poquito el contexto de donde nosotros vivimos, aquí en Alajuelita, al sur de la provincia, al sur de San José, la capital de Costa Rica, ¿sí? Al sur. Este es un lugar donde la violencia es lo destacable. La violencia es lo destacable, ¿no? Hay mucha violencia, hay muchas muertes por sicariato, hay una cantidad de gente que muere producto de las drogas, transacciones, qué sé yo, de todo tipo, lo que usted se imagina, se ha transformado Costa Rica en un país violento, virulento, ¿no? Todos los días hay muertos, todos los días uno escucha lo que está sucediendo en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Sicariato, mataron ahí a un candidato a presidente y otros alcaldes muertos por sicariato. Esto está avanzando, es decir, el avance del mal es notorio, no solamente aquí donde yo vivo, sino también ocurre en muchos lugares del mundo.
el avance del mal, la corrupción, la degeneración, la perversidad. Ha avanzado el mal. Y nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? No podemos solamente hacer algo que sabemos hacer muy bien, que es doblar rodillas y orar. Sí, eso está fantástico, hay que hacerlo. Hay que doblar rodillas y hay que orar. Pero además de eso, lo que tenemos que hacer también es predicar para poder llegar al corazón de la gente, porque la palabra es la que va a transformarla. La palabra, ¿no? La Biblia dice claro que la fe viene por el oír la palabra. La gente necesita oír la palabra. Hay gente de todo tipo en el mundo, ¿no? No solamente gente mala, hay gente buena que está atemorizada, ¿sí? Por un grupo minoritario de gente que está causando pánico en la población de los países en los cuales vivimos. ¿No? Hay un pánico generalizado. ¿Y qué tenemos que hacer como iglesia? Como dije, ¿no? Vuelvo a repetir. Doblar rodillas, sí, fantástico, doblar rodillas. Doblar rodillas a la hora que sea. Clamar al Señor, decir, Señor, ten misericordia de mi provincia, ten misericordia de mi ciudad, ten misericordia de mi nación. Pero cuando dices ten misericordia, no estás hablando de la Casa Blanca, la Casa Rosada, la Casa Amarilla, ¿no? O la Casa de Gobierno, estás hablando de gente. Personas, hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, ¿no? Adultos mayores, que están viviendo en un momento de incertidumbre en el mundo. Creo que después de la pandemia, que fue un momento de susto para el mundo, de gran susto para el mundo, esos 2, 3 años de pandemia, ¿no? Fueron difícil vivirlos. Pero, digamos, se fue la pandemia y dijimos, ahora vamos a respirar. Y no respiramos nada. Lo que respiramos es miedo, es pavor, es terror, ¿no? Y la gente necesita oír el mensaje. La iglesia tiene que despertar de ese letargo espiritual y salir. Porque la Biblia dice claro, en Juan 3:18, quiero leer el libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 18, voy a tomar la Biblia. Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, ¿no? Ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Creo que ayer estuvimos tocando este texto, ¿no? Y el tema es, el que cree en Él, ¿sí? El que cree en Él, usted cree en Él, usted no va a ser condenado, pero hay otra gente que ya está condenado por no haber creído. Entonces, el tema es ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? La Biblia dice que Dios es justo. Y si uno lee Romanos, voy a leer Romanos capítulo 2. Romanos en el capítulo 2, mire, quiero leer Romanos capítulo 2, ¿no? Un poquito acá. Romanos capítulo 2, versículo 5, dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Es decir, Dios va a pagar, Dios es justo y va a juzgar a todos los hombres con justicia y con justo juicio. Por eso es importante que tengamos en cuenta a la hora de por qué tenemos la urgencia de predicar, ¿no? Dios va a juzgar a cada uno. Dios es sabio, él no va a juzgar de una manera incorrecta a las personas, pero obviamente que si no tienen al Señor, podrán excusarse y decir, Señor, pero me vas a juzgar, pero nadie me habló de Cristo, nadie me quiso conducir a la fe, nadie me abrió los ojos con la palabra, nunca encontré un cristiano en la calle predicando, nadie tocó la puerta de mi casa. Ellos se van a excusar, aunque eso no va a ser suficiente excusa, porque cada uno, dice la Biblia, también el libro romano dice que cada uno tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Todos tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón. La ley de Dios escrita en nuestro corazón significa que tenemos discernimiento del bien y del mal, que podemos hacer lo correcto y lo incorrecto, lo sabemos hacer, aunque jamás hayamos leído la Biblia. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, aunque jamás de los jamases, alguien te haya predicado el Evangelio. Ahora, es responsabilidad de la iglesia, es mandato para la iglesia de parte de Jesucristo, de parte del Señor, es mandato de parte del Señor, que tenemos que predicar. Por eso es necesario decir, Señor, dice aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ustedes saben que
la palabra revelada de Dios es la que produce cambio en el corazón, y cuando ese cambio se produce viene el arrepentimiento. La palabra es la que produce el arrepentimiento. El arrepentimiento va a producir obediencia, la obediencia va a producir práctica, ¿no? Va a producir la acción inmediata, que es la acción que tenemos después del arrepentimiento, ¿no? Lo correcto, hacer lo correcto, y eso es lo que necesitamos, que la gente tenga una norma para vivir, la norma de Dios. La gente se rige por sus propias normas, ¿no? Por sus propias normas. Escucho todos los días, o escucho de tanto en tanto gente que comenta acerca del tema del aborto, otro que está hablando acerca del lesbianismo, otro que está hablando acerca del tema matrimonio igualitario, otro que habla acerca de las personas que se perciben de otra manera, se autoperciben otra cosa. O sea, hay una cosa tan rara, y a veces lo pasamos horas discutiendo, nosotros pasamos horas discutiendo, sabiendo que eso está mal, porque obviamente sabemos que eso está mal, pero pasamos horas y horas discutiendo de temas que a veces ni siquiera tenemos la certeza de lo que hablamos, pero sí tenemos certeza de lo que creemos. No sé, si no importa, tenemos que tratar no de convencer a la persona que es correcto o no es correcto. Nosotros tenemos que llevar el mensaje, tenemos que llevar la palabra, tenemos que predicarle para que la justicia de Dios, ¿sí? La justicia de Dios no caiga sobre esa persona. No caiga, porque Dios es justo. Juzgará a cada uno, dice, pagará, escuche bien, pagará a cada uno conforme a sus obras. A sus obras, ¿no? Oiga, veámoslo desde dos ángulos distintos. Va a pagar las obras de aquel que hizo mal, o de aquel que rechazó, o de aquel que no quiso saber, o de aquel que no le interesó, aquel que le hablaron y rechazó, aquel que niega, ¿no? El obsecuente que está negando siempre. Ese va a pagar por sus obras, va a pagar. Pero también, ¿quién más va a pagar? Va a pagar también nuestra dureza de corazón. Vamos a pagar, o va a pagar aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, y la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado, ¿cómo? Por pecado. Querido amigo, querido hermano, hermana en Cristo, querido creyente, si estás en una iglesia donde no salen a predicar, no te preocupes, sal tú a predicar. Si no acostumbran a hacerlo, sal tú a predicar. Y si lo están haciendo, y tal vez estás en una iglesia donde hay un grupito que está convocando el sábado, el domingo, el martes, vamos a ir a la calle a predicar, y vos ves que no se anota nadie, y que a la hora de esa convocatoria todos agachan la cabeza como diciendo, y yo tengo otras prioridades, yo tengo otras cosas. Sí, es cierto, a veces hay prioridades, ¿no? Pero si vos estás en algo arde en tu corazón, y está ardiendo pasión porque ves que la gente se pierde, porque ves que la gente está confundida, porque ves que la gente está muriendo sin Cristo, anotate en el grupo, formá parte del grupo de evangelismo de la iglesia. Forma parte de aquellos que van a caminar las calles. Forma parte de aquellos. Uno ve a gente de otras creencias, ¿no? En las paradas de los buses, uno ve gente en los parques, uno ve gente en las plazas públicas, uno ve gente en la calle, en los centros comerciales, gente de otras creencias, de otra fe. Pero ve muy pocos creyentes pentecostales, cristianos que creen en Jesucristo, que tienen su corazón cambiado, transformado por el Hijo de Dios. Ve muy poco de esa gente. No digo que no hay. Hay gente que lo hace, y hay iglesia que lo hace, hay pastores comprometidos con este tema. Pero tenemos que tener más que compromiso, tenemos que accionar, porque hay un Dios que es justo, un Dios que es justo. Y la Biblia dice claro, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36, dice, el que cree en el Hijo, escuche bien, el que cree en el Hijo tiene vida. Necesitamos que la gente crea, para que pasen de la muerte a la vida, para que pasen de la condenación a la vida. Pero el que rehúsa creer, aquel que rechaza, no porque no, tenemos a veces la excusa, y hablé de excusas al principio de esta serie, de las excusas para evangelizar. Obviamente hay gente que va a rechazar, se va a rehusar a creer, ¿no? Se va a rehusar. Pero
La gente que se rehúsa también va a pagar un precio. Por más que se rehúse y diga, no, yo tengo mi propia fe, yo tengo mi propia forma, yo voy a llegar a Dios de otra manera, yo no voy a la iglesia, pero tengo comunión con Dios, bla, 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 toda esa historia, ¿no? Eso es historia. Pero el Señor dice, claro, que el que cree, necesitamos que la gente crea. Pero Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? Dice el libro de Romanos, ¿no? Lo voy a leer acá en el libro de Romanos, en el capítulo 10, ¿sí? En el capítulo 10 dice muy claro, dice, aleluya, ¿no? 10, 14, dice, ahora bien, ¿cómo invocarán en aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Es decir, aquí tenemos una serie de problemas, ¿no? La gente no puede creer porque no conocen a Dios. ¿Cómo van a invocar a alguien que no conoce? O sea, a ellos les pasa lo mismo que nos pasaba a nosotros, antes de ser cristianos, antes de tener a Cristo en nuestro corazón. Nosotros tampoco conocíamos a Dios. Hablábamos de Dios, pero no lo conocíamos. Ahora tenemos una relación con Dios. Sabemos quién es, qué quiere, qué es lo que pretende de nosotros, ¿no? Los propósitos de Dios para nosotros, los propósitos de Dios para la familia, etc. Sabemos mucho acerca de Dios ahora. Tenemos una relación, pero hay gente que no lo conoce, no puede creer en algo que no lo conoce. Hay gente que no sabe. ¿Cómo es posible que la gente sepa si nadie le predica? Por eso es necesario hacer evangelismo personal. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer campañas y que todo eso sirve, bueno, fantástico, hay que hacer campañas, yo estoy de acuerdo. Hace poco nosotros hicimos una campaña como iglesia, pero no hay que parar, ¿sí? Tenemos que seguir con el evangelismo personal. Dice aquí, ¿y cómo van a saber? Y dice, dice, ¿cómo van a proclamar? Dice, ¿cómo ellos van a poder hablarle a otros si ellos no conocen a Dios? Que a veces pasa dentro del mismo ámbito de la iglesia, gente que está en la iglesia que no conoce a Dios, por eso no proclaman. Es decir, ¿por qué un cristiano no proclama a Dios? Porque no conoce a Dios. Si conociera a Dios, conocería lo que Dios quiere que él haga o que ella haga. Entonces, aquel que conoce a Dios sabe lo que tiene que hacer. El que no conoce a Dios, titubea, vacila, ¿no? Ronda allí la duda, porque no sabe, no conoce el corazón de Dios, no entiende a Dios, y como no entiende a Dios, pues no es importante para él predicar. Por eso posiblemente también hay muchos cristianos que no predican la palabra. Y por último dice, ¿cómo van a ser enviados? Si no hay, dice, ¿cómo van a predicar si no son enviados? Si no necesitamos una orden judicial para salir a predicar. No necesitamos ni siquiera una orden pastoral, solamente tenemos que tener una convicción de que hay gente que se está perdiendo y esto es urgente. Nosotros somos como un grupo de emergencia, ¿no? Como la Cruz Roja. La Cruz Roja los llaman por teléfono y ellos ponen la ambulancia y salen con la sirena a buscar a la persona que está en dificultades físicas. Nosotros estamos buscando personas que tienen dificultades espirituales, que están buscando a un Dios que no conocen, para que sepan, para que invoquen, para que crean. Entonces, la necesidad está basada en esto, que hay un Dios justo que va a pagar a cada uno según sus obras, y la persona que no cree va a ser condenada. Y el que cree, tiene que hacer algo. Si usted es uno de los que cree, dígale al Señor este día, Señor, yo no quiero ser parte de los que creen y están inactivos, están parados. Yo quiero ser de los que creen y están activos y que predican la palabra de Dios. De alguna manera hay que predicar. De alguna manera hay que predicar. Mire, somos tan creativos, pero tan creativos que podemos predicar de cualquier manera. Dios nos ha dado esa posibilidad de crear, de la creatividad. Y realmente hay ingenio para hacerlo. Hay ingenio para hacerlo. Si no lo querés hacer a la antigua, busca la manera, pero hay que hacerlo. Hacerlo. Y seguramente la bendición de Dios vendrá a esa gente que vive en la oscuridad y que van a recibir un juicio si alguien no les predica. Amén. Hasta aquí llegamos hoy, queridos amigos. Te mando un gran abrazo, ¿no? Esperando siempre que esta palabra impacte tu corazón y que, ya sea que formes parte de una iglesia que hace o no hace evangelismo, incorporate y comenzá a hacerlo. Y seguramente Dios, por medio del Espíritu Santo, te va a usar de gran manera. Te mando un abrazo, nos vemos próximamente. Chao.
Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Vida para Todos Federico Núñez. Nos vemos hasta el próximo programa.